Muy buenas y santas las tengan todas. Bienvenidos a esta microcolumna de la conversa de fin de semana. Mi nombre es Omar Orlando Tovar y estoy muy gustoso de estar aquí nuevamente con ustedes. La microcolumna del día de hoy tiene que ver con los avances de la paz total. Quizás una de las bases, de los fundamentos, si no es que la columna vertebral del programa de gobierno del Pacto Histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez en sus papeles de presidente y vicepresidenta de Colombia respectivamente. En días recientes, este fin de semana, se dio conclusión a uno de los ciclos de negociaciones entre el Estado colombiano, cabeza del gobierno de Gustavo Petro, y Francia Márquez con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Este ciclo se llevó a cabo en México. Como conclusión de este ciclo, se dio a conocer quizás una de las mejores noticias de este país y que desafortunadamente, aunque ahorita trataremos de explicar por qué, no trascendió de la manera que debió haber trascendido este gran avance en el compromiso y en el sueño de la paz total. Y es el anuncio que hizo el gobierno nacional y los negociadores del ELN de la conformación y el anuncio, la presentación en público al pueblo, a la nación colombiana, de la agenda de negociación. Eh, para muchos, quienes no tienen mucha experiencia ni mucho conocimiento sobre negociación de conflictos, dirán, pero bueno, ¿cómo es posible que eso, que sea tan buena noticia, una agenda de negociación, luego que han estado haciendo todos estos días? Para estas personas, muy brevemente, cuando hay una conflictividad, una guerra como la que hemos vivido en Colombia, es supremamente importante que las partes en contienda se pongan de acuerdo en sobre qué van a negociar y cómo lo van a negociar. Ese documento que no ha sido tan publicitado y que en el blog de la conversa vamos a subir mañana o pasado mañana con el documento completo, nada más ni nada menos que establece la ruta del diálogo, sobre qué puntos y en qué orden se van a hacer la aproximación a los diálogos de las negociaciones entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN. Es un avance, luego de casi 8 años de estancamiento, de quietud y de degradación del conflicto, que haya una agenda, que haya unos primeros acercamientos, un entendimiento, un consenso entre el Estado colombiano y la guerrilla del ELN es una de las grandes noticias de este año. Pero ¿por qué no ha sido tan noticioso? Válgame la redundancia. Pues porque los grandes medios de comunicación pertenecientes a las élites de de este país, de Colombia, y que a su vez son la oposición al gobierno del cambio, pues no están muy interesadas en mostrarles a ustedes, bueno, en términos generales a toda la nación colombiana, que este gobierno está teniendo éxito y lo más importante, que está cumpliendo con sus promesas de campaña. Es decir, una de las promesas es que iba a empezar, que iba a avanzar en los diálogos con el ELN. Entonces, en lugar de dar esta gran noticia, este gran avance en este sueño, en este empeño de la paz total en Colombia, eh, de manera muy de mala leche, dijéramos, los grandes medios de comunicación, la mal llamada gran prensa colombiana, se dedicó a hacer unos análisis espurios mirados desde la perspectiva de la imposibilidad y sobre todo de calificar la agenda de muy general, de muy amplia, que no aterriza, que es muy vaga, muy etérea. Esto demuestra a las claras dos cosas. Una, pues que no leyeron el documento. O dos, que habiéndolo leído de manera malintencionada, le dieron esa interpretación. El documento que ustedes van a ver y que yo creo que muchos de ustedes ya conocen porque ha sido público a través de los canales institucionales del gobierno, del pacto histórico, es muy puntual sobre qué se va a negociar,
cuáles son los puntos a negociar y más o menos da una idea sobre cuál es el orden de estos puntos a negociar. Muchos creemos que esta es una de las noticias del año, a pesar de que los grandes medios de comunicación no le hayan hecho el despliegue mediático que esta noticia merece. Y vuelvo y reitero, el interés es mostrar todo lo contrario, es manipular la opinión pública de base, manipularlos a ustedes, a nosotros, para hacernos creer que la paz total es un fracaso, que como dicen ellos es una improvisación. El hecho de que ya haya una agenda pactada, acordada y ratificada indica todo lo contrario. Cuando ya hay una agenda, cuando hay una hoja de ruta, todo lo que sugiere es que efectivamente hay una planificación, hay una organización y hay una intencionalidad clara de hacia dónde se quiere transitar en esta ruta de la paz total. Ahora, no podemos negar que el ambiente de conflictividad acá en el territorio colombiano se ha venido degradando, los hechos en el Bajo Cauca antioqueño y la continuación de hechos de violencia en los distintos territorios del país, lejos de demostrarnos que la paz total es un fracaso, es un proceso que apenas está arrancando, lo que nos demuestra es todo lo contrario, es decir, la necesidad de empezar a transitar en esa ruta, una ruta difícil, escabrosa, porque nosotros no podemos pretender que 200 años de inequidades, 200 años de exclusión, 200 años de violencia, de muerte, en un modelo socioeconómico que está diseñado para eso, no se van a cambiar de la noche a la mañana en 6 o 7 meses por obra y gracia del deseo de más de 11 millones de colombianos. Lo que sí tenemos que tener claro es que es 11, más de 11 millones de colombianos tenemos que rodear a este gobierno que nosotros elegimos, exigirle ni más faltaba, y sobre todo no caer en la trampa de la mala información, de la manipulación o de los análisis sesgados, malintencionados o de mala leche, como se dice coloquialmente. Para terminar, el documento, la agenda de paz entre el gobierno de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, lo vamos a subir en nuestro blog, el de la conversafindesemana.blogspot.com. Obviamente lo vamos a hacer, a socializar en nuestras redes sociales. Y en la conversa grande, es decir, en la emisión principal de la conversa, que ya estamos acostumbrados a emitirla los domingos a las 7:30, vamos a conversar un poquitico más detallado, más analizado, más puntual sobre esta agenda de el diálogo entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Los invito a que sigan leyendo entre líneas, a que no traguen entero y a que estén atentos en el seguimiento de esta, una de las grandes noticias de este año, que es el avance o los avances en el camino de la búsqueda de la paz total a través de la consolidación y la socialización de la agenda de diálogo entre el Estado colombiano y el ELN. Cuídense mucho y nos seguimos viendo en nuestras redes sociales. Y fijo, fijo, nos vemos el domingo a las 7:30 en nuestra fanpage de la conversa de fin de semana, por aquí donde nos están viendo, y también por nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho y les agradezco su paciencia, su tolerancia y que estén conectados con la conversa de fin de semana. Hasta luego.